La idea es hablar de diagnóstico y evaluación de la respuesta a la terapia con lutecio 177 dotapéptidos en pacientes con tumores neuroendocrinos y pues enfatizar claramente en el rol de las imágenes moleculares. Cuando recibí la invitación dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Porque creo que no hay mucho papel de las imágenes moleculares en este escenario, pero bueno, vamos a ver que algo podemos sacar. Bueno, las diferentes modalidades de imágenes que tenemos disponibles en este tipo de pacientes, pues son estas, todos lo sabemos. Sí, las imágenes moleculares empiezan pues principalmente con electroscan y luego viene la aparición de las diferentes modalidades de PET, incluyendo pues también el PET-FDG que juega un papel importante. Hoy tenemos disponibilidad de diferentes trazadores. Por lo general la tendencia es enfocarnos idealmente en el PET que tiene mejor resolución espacial sobre las imágenes convencionales. Aquí nos hace falta, por ejemplo, el Dotanoc, que es el que nosotros, yo creo que casi todos hacemos en Colombia, es Dotanoc, ¿cierto? Pero pues ya va a llegar, por ejemplo, pronto el cobre 64 Dotatate y también lo vamos a tener disponible. Importante que siempre hagamos la graduación de la intensidad de captación de nuestras lesiones, eso es algo que ya también tenemos incorporado. Históricamente, digamos, se ha podido hacer desde no captación, leve, moderada, severa, muy intensa, pero también podemos usar el score de Krenning, que es más o menos similar, donde lo más importante es ver si la captación supera la actividad hepática o supera la actividad esplénica también. Cada vez se están desarrollando nuevos trazadores, sí, ya vemos que para PET hay nuevos trazadores, pero también hay antagonistas de los receptores de somatostatina que tienen muy buen comportamiento, pero en general digamos que todos lo que nos muestran es como la afinidad por los receptores de somatostatina y vemos que también parece que lo que estamos usando, Galio 68 PSMA y Galio 68 FAPI, pueden incluso tener algún papel en los pacientes con tumores neuroendocrinos. Pacientes, como explicó la doctora Jiménez, muchas veces tenemos pacientes que pueden tener cierto grado de disdiferenciación o lo estamos sospechando y podemos utilizar el PET-FDG. Este es un mismo paciente y vemos cómo la diferencia en la evidencia de la carga tumoral entre los dos, desde el punto de vista metabólico fenotípico, es grande y esto puede favorecer, digamos, o darnos una indicación de cómo va a ser la respuesta al tratamiento de nuestro paciente. Por lo general, digamos que el PET-FDG no juega un papel muy importante, ¿sí?, en los pacientes que están bien diferenciados, es decir, en los de bajo grado, no va a ser una herramienta que utilicemos de rutina, pero en los pacientes que tienen alto grado, ¿sí?, los pacientes grado 2 o grado 3, algunos grado 2 y casi todos los grado 3 pueden ser estudiados con PET-FDG. Entonces, ¿cuál es el rol? Pues tenemos que irnos a la evidencia actual, ¿no? Si estamos tratando a los pacientes con lutecio 177 dotapéptido, pues tenemos que ver los dos ensayos clínicos más importantes y, digamos, en el NETTER-1, la selección de los pacientes fue principalmente por gamografía y se prefería pues que la actividad fuera alta, pero no fue excluyente, digamos, había pacientes que tenían bajo grado de captación y eso también es importante tenerlo en cuenta. Digamos que era más importante también los criterios la indicación desde el punto de vista patológico que imagenológico. Y en cuanto a la evaluación de la respuesta, ¿cierto?, siempre el seguimiento por imágenes se hace de manera anatómica, es decir, CT o resonancia, y ahí las imágenes moleculares no tienen un rol importante. Y, digamos, de manera similar pasa con el NETTER-2. Digamos, en el NETTER-2 se amplía
el abanico de imágenes que se pueden usar, ¿cierto? Se incluyen diferentes tipos de PET que muestran la expresión de receptores de somatostatina y pues se hace énfasis en que sí, acá sí la captación debe ser mayor a la del hígado, ¿cierto? Entonces, el KI 67 de estos pacientes es más alto, pero se pone como requisito que necesariamente la captación de las lesiones también debe ser alta. Y eso define nuestro criterio de inclusión, pero también en la evaluación de la respuesta a la terapia, lo que manda la parada es el RECIST. Entonces, evaluación por imágenes convencionales y vemos que ahí entonces las imágenes moleculares pues no tienen un valor importante en el seguimiento de los pacientes. ¿Sí? Esto es, digamos, como se valora actualmente y hemos evolucionado desde las guías de la Organización Mundial de la Salud hasta lo que se usa, digamos, hoy en día, que es el RECIST modificado con los diferentes porcentajes para definir si un paciente está en enfermedad estable o en progresión o tiene algún grado de respuesta. Paciente nuestro, ¿sí? Entonces arriba tenemos el PET FDG, abajo el PET con galio dotapéptido. Vemos que el PET FDG no es del todo negativo, pero eso no excluye a mi paciente para llevarlo a terapia. Puede que la respuesta no sea tan buena, ¿cierto? Pero mientras no haya discordancia en las lesiones y la captación sea bastante alta en el PET con galio, pues el paciente es elegible para el tratamiento. En este caso nosotros le dimos tratamiento con lutecio, les hacemos un rastreo posterapia donde confirmamos que la captación de las lesiones hepáticas es bastante alta, ¿sí? Aquí tenemos la lesión diana en el hígado y el seguimiento de este paciente es con resonancia y después del tratamiento, recordemos que el paciente entra a tratamiento si estamos seguros que está en progresión, ¿sí? Y después del tratamiento, el paciente en este caso estaba con enfermedad estable, lo cual se considera respuesta favorable. Entonces, ¿cuál puede ser el rol de las imágenes funcionales en este caso? Pues yo veo básicamente dos escenarios. Uno, esta es la tabla que nos mostró la doctora Jiménez sobre los criterios de uso apropiado, y uno puede ser cuando estoy con sospecha de progresión, ¿cierto? Pero que las lesiones son indeterminadas en las imágenes convencionales, ¿cierto? Entonces, una lesión hepática nueva, entonces ahí de pronto, ¿cierto? O lesiones óseas nuevas, puede que las imágenes funcionales nos aclaren si el paciente está en progresión o no. Y fíjense que acá dice que en el monitoreo de los pacientes que están en terapia con lutecio. Entonces, pero en la calificación dice puede ser apropiado, es decir, no lo vamos a hacer de rutina y vamos a ver que en este consenso, en este panel de expertos, ellos se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué puede estar pasando? Lo primero es que no hay consenso, o sea, no hay un consenso sobre el uso de imágenes moleculares en estos pacientes, ¿sí? Pero hay unos escenarios en los que dice que puede haber utilidad. Uno es la pseudoprogresión. Digamos, nosotros hemos tenido varios pacientes que hacen pseudoprogresión, ¿cierto? Normalmente les iniciamos tratamiento con lutecio y si en algún momento durante el tratamiento les hacemos imágenes convencionales, podemos ver un incremento en el tamaño de las lesiones, pero eso es un poco contraintuitivo cuando vemos que la captación en los rastreos postterapias y las dosimetrías son muy buenas y entonces decimos, acá de pronto estamos en un escenario de pseudoprogresión. Una opción es esperar unos meses para repetir las imágenes y ahí confirmamos que realmente el paciente estaba en pseudoprogresión, pero la otra es que probablemente las imágenes moleculares ahí puedan llegar a aclarar. Sin embargo, ellos insisten en que todavía no hay criterios validados para eso y que hay que trabajar para encontrarlos y poder distinguir quiénes son los respondedores de los no respondedores. Y el otro escenario es cuando tenemos
enfermedad. Digamos, generalmente el paciente para lutecio es un paciente con enfermedad metastásica hepática, ¿cierto? Digamos que ese es el principal caso. Pero cuando hay enfermedad en ganglios o enfermedad ósea, puede ser difícil seguirlos con imágenes anatómicas. Entonces, ellos dicen, en ese caso, los pacientes de pronto puede ser útil seguirlo con imágenes moleculares, y si es un tumor, digamos, grado 2 o grado 3, también se puede considerar el PET-FDG. Entonces, en este panel ellos mostraban este ejemplo donde vemos que hay múltiples lesiones óseas y el paciente es tratado con lutecio y las lesiones dejan de captar, ¿cierto? A pesar de que anatómicamente persisten. Ahora, la gran discusión acá es que si la lesión deja de captar es porque mejoró o porque se diferenció, ¿cierto? Eso no lo vamos a poder saber, pero para eso también hay que unir lo que estamos viendo en las imágenes junto con el contexto del paciente. Es diferente si es un grado 1 y si clínicamente va evolucionando de manera satisfactoria a que si estamos enfrentados a un grado un poco más avanzado. ¿Sí? Y aquí tenemos el escenario contrario. Entonces el paciente que van apareciendo nuevas lesiones y que claramente está en progresión. Entonces, ¿qué otras herramientas nos quedan para usar en medicina nuclear en estos pacientes? Bueno, pues lo que se está proponiendo es que todos sabemos acá que actividad y dosis no es lo mismo, ¿sí? Yo puedo aplicar una actividad fija y es lo que está planteado en los estudios NETTER, pero la dosis depositada en las lesiones puede variar y lo mismo en los órganos de interés. Entonces, hay una tendencia a decir, bueno, podemos modificar nuestros tratamientos usando dosimetría y digamos que ahí hay un interés muy grande, pero hay varios peros. Uno es que la dosimetría consume mucho tiempo, ¿cierto? Cada vez eso ha ido cambiando a medida que van saliendo nuevos software que permiten facilitar y agilizar ese proceso, disminuir los tiempos de cámara, los tiempos de adquisición y los momentos de adquisición. Pero lo otro es que a veces hay terapias, por ejemplo, con itrio 90 que no tienen emisión de rayos gamma o es muy baja, entonces ahí la dosimetría pues, puede estar un poco limitada. Pero digamos que hacia allá vamos. En el escenario, este panel pareció muy importante, que es un consenso para el desarrollo de ensayos clínicos en tumores neuroendocrinos, y aquí estamos por lo general nosotros en la enfermedad metastásica, ¿sí? ¿Qué está planteando? Uno, que ya hay estudios como este estudio, el COMPETE, donde comparan lutecio con everolimus, donde se está incluyendo la medición dosimétrica, ya sea 2D o 3D, en todos los pacientes, ¿sí? Para después analizar esa información y ver cómo la dosimetría se está correlacionando con la respuesta a la terapia, ¿sí? Pero esto ya es ensayo clínico y se está tomando en cuenta. Y lo otro es las líneas de trabajo que se están proponiendo en estos nuevos ensayos clínicos. Y miren lo interesante, hay 4 líneas de trabajo. Esto es ensayos clínicos en general, ¿cierto? Pero miren cómo las terapias con lutecio están jugando un papel muy importante. Uno, retratamiento, ¿cierto? Y yo creo que ya todos hemos hecho, o bueno, los que trabajamos con lutecio, ya hemos hecho retratamiento en varios de nuestros pacientes con resultados a veces muy alentadores. 2, la terapia combinada, combinar lutecio con inmunoterapia o con medicamentos reparadores del daño del DNA como el olaparib. ¿Sí? Las terapias a las lesiones dominantes hepáticas, la ablación, ¿sí? Y la enfermedad resistente a la terapia con lutecio y la terapia con lutecio modificada por dosimetría. Entonces, son como las áreas de tratamiento, de trabajo más importantes. ¿Qué se hace ahora? Pues lo que les decía, actividad fija, ¿sí? Por lo general 200 milicurios, con unos intervalos fijos por 4 a 6 ciclos.
y es una dosis, una actividad que se ajusta para todos. Pero el enfoque dosimétrico es decir, hay dos básicamente. Una, aumentamos la actividad hasta una dosis limitante, ¿cierto? Entonces vamos calculando qué tanta radiación, qué tanta dosis ha recibido el riñón y la médula ósea, y eso nos permite ir modificando la actividad que estamos administrando para tratar de llegar a una mayor dosis en las lesiones. O lo otro es enfocarnos en las lesiones, ¿cierto? Calcular cuánto se está depositando en las lesiones. ¿El problema cuál es? Que todavía no hay homogeneidad en definir cómo vamos a medir y qué parámetros vamos a aceptar. Es decir, yo tengo muchas lesiones, ¿qué valor voy a coger? ¿Voy a coger una lesión diana y me enfoco en esa, o voy a coger varias, ¿cierto? Y saco un promedio de todas esas lesiones? Entonces, en eso se está trabajando actualmente. Este consenso, ¿qué recomienda? Tener una lesión diana y ojalá alcanzar entre 80 y 120 grays de dosis acumulada a lo largo de todo el tratamiento, ¿sí? En pacientes que tienen muy buena captación del lutecio, nosotros vemos a veces en una sola dosis alrededor de 20 grays, ¿sí? Entonces es algo que se puede conseguir. Este es un ejemplo de una paciente nuestra con un estesioneuroblastoma, ¿sí? Lesiones en sistema nervioso central, en la base del cráneo, había progresado a las diferentes líneas de tratamiento y lo discutimos en junta y decidimos llevar la terapia con lutecio. Como las lesiones eran en sistema nervioso central, nos dio un poco de temor empezar con una actividad alta de una vez. Entonces empezamos con 100 milicurios, con tratamiento concomitante con corticoides, y le hicimos dosimetría, y al ver que la dosis no era tan alta en las lesiones, ya en las siguientes nos dimos como la licencia de ir aumentando la actividad del lutecio, y eso nos permitió terminar el tratamiento con la paciente, y la paciente pues logró enfermedad estable. Entonces, en conclusión, el RESIST sigue mandando la parada. Las imágenes, nuestras imágenes pueden ser útiles cuando hay sospecha de progresión no confirmada por imágenes anatómicas, en escenarios de pseudoprogresión, en enfermedad no medible, ¿sí? Como la enfermedad ósea, ¿sí? Y la dosimetría como herramienta prometedora para el ajuste de la terapia. Bueno, hoy seguimos con actividad fija, pero probablemente eso va a cambiar más adelante. Muchas gracias.